Hola, veremos en este video las propiedades de la esperanza matemática y de la dispersión. Para ello vamos a resolver un ejercicio de la guía de probabilidades y variable aleatoria que dice lo siguiente. Los importes de las facturas de un comercio tienen como promedio o media 750 pesos y su dispersión es de 240 pesos. La primera parte dice lo siguiente: si los precios de todos los productos que comercializa este negocio disminuyeron un 27,85%, ¿de qué forma se verá afectada los valores de la esperanza y de la dispersión? En segundo lugar, plantea que, considerando que la disminución que se produjo fue de 215 pesos fijos en el precio de cada producto, de todos los productos, ¿no? También pregunta cómo afecta esto en los valores de la esperanza y la dispersión. Finalmente, pide qué conclusiones se puede obtener. Bien, tenemos entonces lo siguiente. Si el precio de los productos disminuye en un 27,85%, veremos muy brevemente cuál es el factor por el que hay que multiplicar a estos precios para que se vean afectados por esta disminución. El nuevo precio será entonces el precio anterior menos el precio anterior multiplicado por el factor 0,2785. Si sacamos factor común x de esta expresión, tendremos entonces x por 1 menos 0,2785, que nos da este nuevo factor multiplicativo a los valores de los precios de los productos de 0,7215. Tenemos entonces que el precio de todos los productos multiplicados por este factor provoca una disminución del 27,85%. Así entonces veremos primeramente qué pasa o qué ocurre con la esperanza matemática o valor esperado de estos nuevos precios. La esperanza matemática o valor esperado de estos nuevos precios será igual entonces a la sumatoria de 1 a n de el valor de cada uno de los precios anteriores multiplicado por este factor de 0,7215, todo multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de este valor de la variable aleatoria. Este factor que multiplica a todos los términos de esta sumatoria se puede extraer como factor común de la sumatoria teniendo esta expresión que vemos acá. El factor 0,7215 multiplicado por la suma de 1 a n de los precios previos a la disminución, x sub i, por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos valores de la variable. Pero esta expresión no es nada más ni nada menos que el valor esperado de los precios antes de la disminución. Es decir, que tenemos entonces la constante 0,7215 multiplicado por la esperanza matemática previo a la disminución. Nos da así entonces este producto de 0,7215 por 750 igual a un valor esperado de los productos luego de la disminución de 541 pesos. Veremos ahora qué ocurre con la varianza de estos nuevos precios de los productos. La varianza de los nuevos precios, es decir, de los precios previos multiplicados por el factor 0,7215, será igual entonces a lo siguiente: suma de 1 a n de los precios previos a la disminución multiplicado por este factor constante menos la esperanza previa a la disminución multiplicado por este factor. Esta es la esperanza
o valor esperado de los nuevos precios, este producto que vemos acá. Esta diferencia elevada al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de estos valores de la variable aleatoria es la expresión de la varianza de los nuevos precios. Si extraemos factor común, el 0,7215 de esta diferencia dentro de este paréntesis, lo extraeremos entonces como factor común al cuadrado, la constante 0,7215 multiplicado por la diferencia entre los precios antes de la disminución menos el valor esperado de los precios antes de la disminución. Esto todo al cuadrado multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de estos valores. Este factor al cuadrado puede ser extraído fuera de la sumatoria. Queda entonces el factor al cuadrado 0,7215 multiplicado por la sumatoria de la diferencia entre los precios de los productos antes de la disminución menos el valor esperado de los productos, del precio de los productos antes de la disminución al cuadrado, esta diferencia al cuadrado, por la probabilidad de ocurrencia de estos valores. Esto no es nada más ni nada menos que la varianza anterior a la disminución de los precios, es decir, que la varianza de una variable aleatoria multiplicada por un factor constante de todos los valores de la variable, a todos los valores de la variable aleatoria será igual a esa constante al cuadrado por la varianza de los valores de la variable aleatoria. Veremos ahora qué ocurre con el desvío estándar o coeficiente de dispersión, que es lo que nos piden en el enunciado. Recordemos que el coeficiente de dispersión no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de la varianza. Así que entonces el coeficiente de dispersión de los nuevos precios será igual a la raíz cuadrada de la varianza de los nuevos precios. Pero la varianza de los nuevos precios era igual a la constante al cuadrado por la varianza previa a la disminución. Esto nos dará un desvío estándar igual a la constante multiplicado por la dispersión previa a la disminución. Si esto lo aplicamos a los valores que nos dan en el enunciado, tenemos entonces el producto de 0,7215 por 240, que era la dispersión previo a la disminución de los precios, y nos dará entonces un desvío estándar o dispersión de 173 pesos. Bueno, veremos ahora la segunda parte del ejercicio que dice que si el precio de cada uno de los productos del negocio disminuye en forma constante en 215 pesos, veremos qué pasa, en primer lugar, con la esperanza o valor esperado. Tenemos entonces que la esperanza de los nuevos precios va a ser igual a la suma de 1 a n de la esperanza del precio anterior, x sub i, menos la constante 215, todo multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de estos valores de la variable aleatoria. Si distribuimos este factor p sub i dentro de este paréntesis, obtenemos la siguiente sumatoria, que también a su vez podríamos descomponer en dos sumatorias, de el producto de x sub i por p sub i menos 215 por p sub i. Ahora, esta sumatoria de los precios p sub i, x sub i por p sub i es la esperanza matemática o valor esperado previo a la disminución de precio. Es decir, esta expresión quedaría entonces como la esperanza de los valores originales de la variable aleatoria menos la constante 215 multiplicado por la sumatoria de los valores de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores x sub i.
Ahora, sabemos que la suma de todas las probabilidades de ocurrencia de los valores de una variable aleatoria es igual a 1, por lo que en esta expresión nos queda entonces la esperanza matemática de los nuevos precios será igual a la esperanza matemática de los precios antes de la disminución menos la disminución de todos los precios de los productos. Poniéndolo con los números, tendremos 750 como el valor esperado de los precios antes de la disminución, menos la disminución, 215, queda un valor esperado de los nuevos precios, entonces, de 535 pesos. Veremos qué pasa ahora con la varianza en esta nueva situación. Tendremos que, entonces, la varianza de los precios anteriores a la disminución menos 215 pesos para todos los precios de los productos será igual entonces a la suma de 1 a n de los precios de los productos antes de la disminución menos la constante, es decir, todo esto constituye los nuevos precios, menos la esperanza o valor esperado de los nuevos precios, esta diferencia, todo al cuadrado multiplicado por la probabilidad de ocurrencia P sub i de cada uno de estos valores. Pero esta esperanza de los nuevos precios, valor esperado de los nuevos precios, habíamos visto en el apartado anterior que era la esperanza matemática antes de la disminución menos la disminución de 215 pesos constante. Es decir, que toda esta expresión que tenemos acá de la varianza será igual a esta que vemos acá, al cuadrado por P sub i. Si sacamos o distribuimos el signo negativo dentro de este paréntesis, nos queda lo siguiente. La suma de 1 a n de los valores anteriores a la disminución menos 215 pesos menos la esperanza matemática antes de la disminución más 215 pesos porque acá queda el producto de este signo menos con este otro signo menos. Todo esto al cuadrado por P sub i. Pero esto 215 con negativo con los 215 positivos se cancela, quedando entonces esta expresión sumatoria de 1 a n de los valores de la variable aleatoria x sub i menos la esperanza matemática antes de la disminución, todo al cuadrado multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de estos valores, que es igual a la esperanza, a la varianza de los precios antes de la disminución. Es decir, que la resta o sustracción de un valor constante a todos los valores de la variable aleatoria no modifica a la varianza. Con el desvío estándar o coeficiente de dispersión sucederá lo mismo, es decir, el desvío estándar de los nuevos precios será igual al desvío estándar previo a la disminución. Este concepto que vimos recientemente de que un valor constante restado a los valores de la variable aleatoria no afecta a la varianza, podemos verlo también con la siguiente propiedad. Hay una propiedad que se puede demostrar que dice que la varianza de la suma o resta de dos variables aleatorias, en este caso x e y, será igual a la suma de las varianzas de ambas variables aleatorias. Es decir, independientemente si acá hay una suma o una resta, acá será la suma de las varianzas. Si ahora consideráramos a una de estas variables como la constante 215 que teníamos en nuestro ejemplo,
tendríamos lo siguiente. La varianza de la variable menos la constante 215 será igual a la varianza de la variable x más la varianza de una constante. Pero la varianza de una constante, es decir, una constante no tiene variabilidad, es siempre el mismo valor. Así que la varianza de 215, el valor constante de 215, es 0. Veamos ahora las conclusiones de este ejercicio. Si todos los valores de una variable aleatoria son afectados por una constante, la esperanza matemática se verá afectada de la misma forma que los valores de la variable aleatoria, indistintamente si esta constante multiplica o suma o resta, o sea, si la constante es multiplicativa o aditiva. Es decir, que la esperanza de una constante multiplicando a los valores de la variable aleatoria será igual a la misma constante por el valor esperado de esos valores de la variable. De igual forma, la esperanza de una variable aleatoria más o menos un valor constante será igual a la misma esperanza o valor esperado de la variable aleatoria sumado o restado la constante. En cambio, la varianza y la dispersión se verán afectados de igual forma solo si la constante es multiplicativa. No afecta a las medidas de la varianza y la dispersión si los valores de la variable se les suma o resta un mismo valor constante. En resumidas cuentas, la varianza de una constante multiplicando a los valores de la variable aleatoria será igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria. El desvío estándar es igualmente igual a lo anterior, a lo dicho anteriormente. Desvío estándar de una constante multiplicado por los valores de una variable aleatoria es igual a una constante por el desvío estándar de la variable aleatoria. En cambio, la varianza de una variable aleatoria más o menos una constante es igual a la misma a la varianza de la variable aleatoria sin que la constante afecte en nada, y lo mismo ocurre con la dispersión.